Mi nombre es Ángel Solís, soy ingeniero mecánico electricista. Desde hace ya más de 5 años soy instructor en energía solar fotovoltaica y he fundado varias empresas, se puede decir, o una sola empresa con varias líneas. La primera es Solesis. Con esta empresa nos dedicamos a dar capacitación presencial y también nos dedicamos a hacer proyectos para casas o comercios donde instalamos sistemas solares fotovoltaicos. También tenemos la plataforma online Soles Academy, en donde tenemos unos cursos que son en línea, donde pues cualquier persona que quiera estudiar pues puede accesar al curso con usuario y contraseña. Después de, bueno, primero pues obviamente hacen un pago para poder ingresar y ahí está pues todos los temas ordenados y también pues mucha educación, ¿no? Para lo que es la energía solar. Y eso son las dos áreas que teníamos y ahorita estamos abriendo lo que es la Academia del Instalador Solar desde cero, que le llamamos Solflix. Esta academia tiene la finalidad de poder preparar pues a las personas que lo requieren de una manera muy accesible por la forma en la que tenemos diseñado, que al final les voy a platicar, así es que estén atentos, esta es una muy buena oportunidad. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ayudamos a la gente a pagar menos en su recibo de luz a través de instalar lo que son los sistemas solares fotovoltaicos. Y también ayudamos a las personas a aprender lo que es energía solar fotovoltaica y a través de este aprendizaje pues que puedan generar ingresos o algunas otras cosas como pues que instalen en su casa o que pongan su negocio o que vendan equipo solar, etcétera. Más adelante vamos a ver eso. La página donde están los cursos se llama www.solesis.com. Ahí pueden encontrar los cursos de energía solar de sistemas interconectados a la red con inversor central, ese es un curso, y el sistema interconectado a la red con microinversores, ese es otro curso. Estamos agregando cada día mejores cosas. En el de microinversores, pues le acabamos de agregar lo que son los videos de instalación. Estábamos con la parte teórica y de cálculo, de diseño, y ya le agregamos unos videos de instalación. Entonces, ahí está la página solesis.com. Bueno, ¿cuál es el propósito de nuestra empresa? Es potenciar 1000 profesionales de la energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la energía solar fotovoltaica va en crecimiento, a pesar de que últimamente han salido algunas noticias de que están parando algunos proyectos, sobre todo a nivel macro, a nivel grande, compañías europeas o de otros países que están instalando parques solares fotovoltaicos y también eólicos y otros tipos de generación de energía. Pero a nivel de las casas habitación, el potencial es muy alto porque pues la gente quiere pagar menos y quiere tener las comodidades que representa tener la energía eléctrica, como es, por ejemplo, ahorita en temporadas de calor, donde se obtienen temperaturas muy altas en algunas regiones, pues poder tener climatización y sin ningún problema de que vayan a pagar cantidades altas de dinero por ese recibo, o que los pongan en tarifa DAC, por ejemplo, que es de alto consumo y les cobren más, ¿no? Entonces, esa, esa, eh, esa área es muy importante y tanto en México como en otros países pues está en crecimiento. Aquí en estas fotografías, bueno, les muestro algunos de los estudiantes que han pasado por nuestros cursos de manera presencial y donde pues hacemos la práctica, instalan desde el inicio lo que es la estructura, instalan los microinversores, el cableado, los paneles, la caja de combinación, hasta la interconexión a la red. O sea, todo eso es lo que se aprende en los cursos presenciales y ya lo estamos agregando a los cursos en línea porque estamos subiendo videos de instalación. Y pues aquí también en estas fotografías estamos en el aula, en salones, en donde vemos la parte de diseño, de cálculo, de teoría. Y posteriormente a la práctica, pues ya nos vamos como en las fotos anteriores, a un lugar más abierto donde podemos instalar libremente como si estuviéramos haciendo una instalación real ya en una casa habitación, en un comercio.
Entonces lo que queremos es potenciar 1000 profesionales. Ya llevamos arriba de 300 personas que han pasado por nuestros cursos, tanto de manera presencial como de manera online, en algunas instituciones educativas, como la que tenemos aquí en la izquierda inferior, en donde pues, personal docente también se capacitó en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, sobre todo en instituciones donde tienen carreras relacionadas con la energía, con energías renovables, con electricidad, etcétera, ¿no? Bueno, brevemente les platiqué para que me conocieran. Entonces lo que vamos a ver es el microinversor Enphase IQ7 Plus, que es como el que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos un conector, dice más, dice menos, que es la polaridad. Esta parte es en donde está el conector de la corriente directa. Entonces, aquí vienen, en estos conectores MS4, se conectan los paneles y de ahí viene la corriente directa hacia el microinversor. Aquí, como ven, tiene su polaridad. No hay forma de equivocarse al conectar porque, si se fijan, aquí tiene una pequeña hendidura y no hay manera de meter el conector al revés. O sea, siempre solamente tiene una forma. Y posteriormente, de la otra terminal que tenemos acá abajo, de ahí vamos a salir con el cable Q hacia nuestra red eléctrica, que es otro conector similar, pero ya el cable que llevamos interiormente trae dos cables del calibre 12 que corresponden a las dos fases. Es decir, este equipo nos sirve para instalar sistemas monofásicos trifilares. Quiere decir que tenemos dos fases y vamos a tener neutro. Obviamente, el neutro pues es de la instalación eléctrica de la casa. Este equipo ya no trae neutro. Antes, en los microinversores anteriores, los modelos pasados, había unos que traían 4 cables, que son las dos fases, el de puesta a tierra y el neutro. En este caso ya solamente trae las dos fases porque pues ya trae una carcasa que está aislada completamente. De acuerdo al fabricante, no requiere de puesta a tierra ni de neutro. Así es que simplemente tenemos las dos fases. Ya el neutro pues lo vamos a tomar de la instalación eléctrica de la casa. Bueno, entonces para poder hablar de esto vamos a ver, les voy a compartir la ficha técnica de lo que es el inversor, el microinversor, para que puedan analizar cuál es todos los detalles, ¿no? Todos los detalles de cada uno de los, a ver aquí, todos los detalles de este micro. A ver, nada más permítame, déjenme buscar las fichas técnicas. Ahí está. A ver. Bueno, aquí está. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, siempre es importante estudiar la ficha técnica porque ahí vienen todos los datos correspondientes al microinversor, en este caso, a los módulos fotovoltaicos, a todos los equipos que nosotros vayamos a comprar. Entonces, es muy importante. Entonces, Enphase tiene una familia de microinversores. Ahorita, bueno, pues los más recientes es el IQ7 Plus y el IQ7X. Es a 60 Hz, que es la frecuencia con la cual se trabaja en México. En algunos otros países se trabaja a otras frecuencias, normalmente posiblemente a 50 Hz. Entonces, en cada país pueden adquirir el equipo adecuado a su red eléctrica. Para México, bueno, tenemos el 60 Hz. Y pues son de alta potencia, aptos para redes eléctricas inteligentes, simplifican el proceso de instalación de manera drástica, mientras alcanzan el máximo nivel de eficiencia. Entonces, vamos a analizar aquí su ficha técnica. Dice aquí que son fáciles de instalar, livianos, sencillos, y realmente sí son muy fáciles de instalar, debido a que los conectores que traen ya nada más es de conectarlos, ¿no? No hay que estar pelando cables, no hay que estar poniendo conectores, no hay que ponchar nada, ¿no? Simplemente es conectarlos.
son productivos y confiables, se pueden utilizar para 60 y 72 celdas y hasta 96 celdas en los paneles. Tienen más de 1 millón de horas de prueba. Caja con doble aislamiento de clase 2 es lo que les decía, que tiene doble aislamiento, así es que no es necesario que esté aterrizado. Aunque la instalación sí se debe aterrizar, o sea, la estructura y los marcos de los paneles y todo, ¿no? Y también tienen la certificación UL, que es la que Estados Unidos solicita y es aplicable para todo el mundo, donde pues tiene varias funciones de protección. Una de ellas es el apagado rápido para cuando no hay red eléctrica, pues se desconecta y ya no genera o no manda la producción hacia la red eléctrica para fines de protección al personal de mantenimiento. Y también el modo anti-isla se le llama. Y también otras características, pero básicamente esa es una de las más importantes. Es listo para redes inteligentes, se puede configurar para diferentes perfiles de red eléctrica, como vamos a ver, y cumple varias normas para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ficha técnica y es muy importante considerarla. Aquí tenemos el modelo IQ7 Plus 62US. ¿Qué significa ese? A ver, déjenme poner aquí. Poner acá. Este es el modelo anterior, el IQ760. El 60 significa que es para módulos de 60 celdas, pero el que nosotros vamos a analizar hoy es el IQ7 Plus, que es el más reciente, aunque acaban de sacar el IQ7X. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se fijan, IQ7 Plus 72, 2US. Quiere decir que se puede usar para módulos fotovoltaicos de 60 celdas y de 72 celdas. El IQ7X para módulos de 96 celdas que tenemos aquí. Obviamente, entre más celdas son mayor cantidad de potencia que tiene el panel. Entonces nos vamos a centrar en el IQ7 Plus, que es el que normalmente se instala en las casas, aunque en algunos casos también está el IQ760, pero bueno, ya la versión más nueva es esta. Entonces, miren, la potencia que nosotros podemos instalarle varía en un rango que el fabricante nos dice. En este caso, por ejemplo, dices, bueno, tengo un inversor, un microinversor, los paneles de qué potencia deben de ser. Entonces el fabricante nos dice que podemos instalar paneles desde 235 hasta máximo 440 watts. Entonces yo puedo comprar, ahora sí que dependiendo en dónde estén ubicados y cuál pueden encontrar en el mercado, ¿eh? Desde 235 hasta 440, o sea, hay paneles de 250, de 300, 330, 345, 365, 370, 380 watts, o sea, 400 de diferentes marcas, ¿no? Entonces ustedes pueden fácilmente elegir de diferentes fabricantes el modelo que ustedes hayan diseñado para su sistema. Y los paneles pueden ser de 60 y de 72 celdas, ¿sí? Ahora, la tensión máxima de corriente directa de entrada en este caso es de 60 volts. Vamos a ver unos datos y ahorita vamos a ver una ficha técnica de un módulo para comprobar, ¿no? Entonces, el máximo de voltaje de corriente directa 60 volts y la tensión máxima de registro de corriente de 27 a 45 volts. Entonces aquí nos dan unos parámetros. Por ejemplo, aquí nos dice tensión de arranque mínima y máxima. Entonces debe tener un mínimo de 22 volts y máximo de 60. Y una corriente de cortocircuito máxima de 15 amperes. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver, voy a irme aquí si nos vamos a este módulo, a ver, déjeme localizar aquí.
A ver, aquí le vamos a aumentar. Ok, para verla mejor aquí. Bueno, este es un módulo fotovoltaico de la marca Ryzen de 280. Bueno, aquí nos dice 260 a 280 watts. Entonces, cuando hablamos de celdas, estamos hablando de estos cuadritos que se ven aquí dibujados, que nosotros vemos en los paneles. Si se fijan, aquí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis celdas, y hacia abajo tenemos 10, entonces nos da 60 celdas. Este módulo es de 60 celdas, se puede utilizar. Y acá en sus datos eléctricos, nos dice que el de 280, por ejemplo, el voltaje de circuito abierto es 36.8 y el microinversor nos dice que lo máximo puede ser 60 volts, ¿no? La corriente de cortocircuito, por ejemplo aquí, este es de 9.36 amperes y nos dice la ficha técnica que lo máximo son 15, o sea, estamos dentro de ese parámetro. Entonces, los datos eléctricos del panel los checamos con la ficha técnica y vemos que, por ejemplo, uno de 280 pues no tiene ningún problema de instalarse con ese microinversor. Ahora vamos a ver uno de 400, ya ven que el rango es de 235 a 440. Entonces, si vemos este de 400, este es de otra marca, se llama Serafín, también es muy buena marca. Entonces, si nosotros vemos sus datos eléctricos, aquí, por ejemplo, el de 400 watts nos dice que su voltaje de circuito abierto es 45.8. Entonces, se fijan, ya hasta 400 watts tenemos 45.8 y el máximo que soporta es 60. Entonces, por eso es que nos dicen que podemos conectar módulos de 60 y 72 celdas y la tensión máxima de entrada de corriente continua es 60 volts. Así es que podemos conectar desde 235 hasta 440. Lo que se recomienda es que se seleccione un módulo fotovoltaico que tenga un término intermedio, es decir, que no sea en el rango más bajo o en el rango más alto, ¿no? En este caso, pues ponerle de 280, 330, 345, 370, 380 hasta 400 es bueno, ¿no? Porque va a mantener una producción más constante ahí en este microinversor. Ok, bueno, entonces esos son los datos de entrada. Entonces, como vemos, podemos seleccionar este rango de voltajes, perdón, este rango de potencia, módulos de 60 y 72 celdas, y dentro de los rangos de voltaje que tenemos, está bien, y la corriente cortocircuito aquí es 15 amperes, y en el de 400 no recuerdo cuánto era. A ver, aquí dice corriente cortocircuito. A ver, aquí la buscamos. Es de 8.20. Así es que está muy adecuado para esta instalación, ¿no? Bueno, ahora los datos de salida. Los datos de salida, es muy importante considerar lo que es el voltaje. Por ejemplo, aquí en México nosotros entre fases tenemos 220 volts, ¿no? Y aquí nos dice que para 240 volts, que es el fabricante establece este parámetro, nuestro voltaje puede variar de 211 a 264. Entonces, para México, pues estamos aquí en este rango. Para otros países, posiblemente Estados Unidos o no sé, otros países, sería el rango de 208 volts, dependiendo cuál es el voltaje que tengan entre fases. Y ahí tienen otro rango, es de 183 a 229 volts. Y dicen, bueno, ¿eso en qué afecta? Bueno, es muy importante conocer eso, qué voltaje vamos nosotros a utilizar en nuestra red eléctrica donde vamos a conectar nuestro sistema fotovoltaico, porque si se fijan, la corriente de salida continua máxima de cada microinversor, si estamos conectados a voltaje de 240, como en México,
que tenemos un rango de 211 a 264. Si ustedes miden entre fases, pues se supone que debe haber 220, pero hay variaciones. Entonces estamos en estos rangos. Entonces ahí vamos a tener 1.21 amperes por cada micro. Entonces, acá viene otro dato muy importante. Dice, ¿cuántas son las unidades máximas por circuito derivado de 20 amperes que podemos conectar? Y aquí nos dice que son 13 si el voltaje está en el rango de los 240 y son 11 si el voltaje está en el rango del 208 volts de corriente alterna. ¿Sí? Ahora, si nosotros multiplicamos 13, o sea, en un solo circuito vamos a conectar 13 microinversores. Si nosotros los conectamos, multiplicamos 13 por 1.21 amperes, que son la corriente de salida, nos da 15.73. Ahí lo pueden hacer ustedes, 15.73. Y normalmente para que nuestros conductores no lleven más del 80% de la corriente que pueden soportar, la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas nos dice que tengamos un margen de seguridad de 1.25. Entonces, si multiplicamos por 1.25, nos da 19.6 amperes. 19.6 amperes y el circuito es de 20 amperes. Entonces, por eso es que solamente podemos conectar 3. Si nosotros conectáramos más de 13, entonces nos salimos del rango de los 20 amperes y obviamente la protección que el fabricante nos dice que debemos tener en los circuitos de 20 amperes por circuito. Así es que debemos de considerar que si son 240 volts el voltaje que manejamos, como en México, no sé, en otros países, entonces le podemos conectar 13 a un solo circuito. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos conectar más? Pues simplemente hacemos un segundo circuito y podemos conectar hasta 13 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se pueden conectar varios circuitos, los podemos llevar a una caja combinadora para que ahí lleguen el cableado de todos los circuitos independientes y de ahí sacar un solo cableado de fases a conectarse en el punto de acoplamiento común o el punto de interconexión. Entonces, para el voltaje de 208, el máximo que se puede conectar son 11 microinversores. ¿Ok? Bueno, eso es lo que, entre otras cosas, pues obtenemos aquí de esta información. A 240 nuestro rendimiento es del 97%, igual acá a 208. Ahora, ¿cuál es el intervalo de temperatura ambiente en el que puede trabajar? Puede trabajar desde menos 40 grados, o sea, muy frío, hasta 65 grados centígrados de temperatura ambiente. O sea, yo creo que en México, Latinoamérica y Estados Unidos, bueno, esas son temperaturas que soporta muy bien nuestro microinversor. Otro punto importante también. Categoría medioambiental y clasificación de exposición a rayos ultravioleta. Bueno, es NEMA tipo 6 para uso en exteriores, está sellado, no le entra polvo, ni agua, ni nada. Está totalmente sellado. Obviamente, como se instalan abajo o atrás de los módulos fotovoltaicos, pues están protegidos ahí contra la humedad, por ejemplo, o sea, no se mojarían. Sin embargo, si lo llegaran a hacer, pues están protegidos, están sellados. Ahora, tiene comunicación por línea eléctrica. ¿Eso qué significa? Que toda la información que nosotros deseamos sacar del monitoreo, lo podemos obtener a través de la línea eléctrica. Es decir, nosotros con esta marca podemos utilizar el monitoreo a través de Enlighten Manager o My Enlighten, que son aplicaciones que se descargan de forma gratuita. Y, por ejemplo, el monitoreo, que es un equipo adicional que se llama Envoy, trae una IP interna que se conecta con la IP de un celular, por ejemplo, y donde nosotros localizamos la red de línea eléctrica y a través de esa línea eléctrica nos manda los datos de potencia y corriente y consumo de todo el sistema que hayamos nosotros instalado. Así es que pues realmente está muy interesante. ¿Ok?
Y pues aquí nos dice las normas que cubre, la UL 62191, la UL 1741, que corresponde a la IEEE 1547, etcétera, ¿no? Entonces, realmente está muy interesante. Por aquí se me pasó ver la protección. Aquí dice que el equipo es un panel sin tierra y se conecta uno por uno. Eso es muy importante porque la marca Enphase no tiene microinversores como otras marcas donde se pueden conectar varios paneles o varios módulos fotovoltaicos al microinversor, sino que en este caso se conecta uno por uno, o sea, un módulo fotovoltaico con un microinversor. No necesitan protección en la parte de corriente directa porque, como vimos, el conector que viene de los paneles hacia el microinversor es un cable que va directo. Así es que ya no necesitamos nosotros poner protección en esa sección. Y en la protección de corriente alterna nos dice que se requiere un máximo de 20 amperes por circuito. Siempre y cuando, obviamente, nosotros estemos conectando la cantidad máxima de microinversores por circuito, que en este caso para México pues son 13. Okay. Bueno, por ahí se escucha un audio, si lo pueden apagar para que no interrumpa aquí con la plática y todos puedan escuchar. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces esto es con respecto a la ficha técnica. Haciendo un resumen, ¿qué obtenemos de aquí? Bueno, que nosotros podemos conectar nuestro sistema fotovoltaico, un panel con un microinversor, y podemos hacer circuitos máximo de 13 microinversores por circuito. La salida de corriente máxima alterna es 1.21 amperes. Y podemos conectar paneles que van desde los de 235 watts hasta el máximo 440, los que existan en el mercado. A lo mejor en algún lugar hay algunos de cierta potencia, en algunos hay otros. Pues obviamente los que decidan instalar. Ahí sí nada más les hago la recomendación que cualquier tipo de módulo que vayan a seleccionar, también busquen que esté certificado, que tenga las certificaciones, la UL, la IEC, la IEEE, la TV, o sea, varias certificaciones que a nivel internacional son válidas, porque cuando se hace el trámite de interconexión en la compañía de luz, en este caso aquí en México, la Comisión Federal de Electricidad, ahí lo que se pide es la ficha técnica del panel y la ficha técnica del microinversor, entonces verifican que tengan las certificaciones. Ok, entonces pues esa es a grandes rasgos la información de este módulo. Ahora vamos a ver otro documento. Está la información de estos microinversores. Les decía que hay otras marcas como la AP Systems, que ellos sí tienen módulos, o más bien tienen microinversores que se le pueden conectar dos módulos, por ejemplo, el YS600, o tienen el QS1, que es un microinversor al que se le pueden conectar 4 módulos. Entonces, hay una diferencia en cuanto a precio, es decir, sale un poquito más caro si ponen Enphase o si ponen APS. Las dos marcas son distintas, pero son muy buenas. Y más o menos es la misma capacidad de potencia que se le instala a la otra marca. También, obviamente, cada marca tiene su ficha técnica y ahí nos da las recomendaciones para poder para poder hacer la selección de paneles con respecto al microinversor y el cableado y la corriente máxima y el voltaje y todo eso ahí nos lo indican, ¿no? Bueno, entonces les voy a mostrar otro documento que también lo emite en este caso pues la marca Enphase, el Technical Brief. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Está en inglés, no he encontrado uno en español, posiblemente más adelante ya lo tengan. Entonces aquí nos dice que este documento técnico presenta la guía para el cálculo de la caída de voltaje, ¿no? Por ramas y circuitos, y nos da el método para calcular
la caída de voltaje en la línea de corriente alterna cuando usamos microinversores de la marca Enphase IQ. Y cuando usamos el cable Q de la marca Enphase también, ¿no? Entonces, una recomendación muy importante que nos hacen es esta. Ay, perdón, aquí se me fue. Aquí está. Dice, para minimizar, a ver, voy a sacar el lapicito. Para minimizar la caída de voltaje, Enphase recomienda aplicar las siguientes pues, recomendaciones para planear el sistema, ¿no? O sea, la siguiente guía. Entonces dice que el total de caída de voltaje en el alambre de corriente alterna o el cable de corriente alterna debe permanecer abajo del 2% en todas las secciones de alambre desde el punto de acoplamiento común. En inglés es PCC, en español es PAC, punto de acoplamiento común, hasta el último microinversor de cada rama o subrama del circuito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que desde donde está el sistema fotovoltaico con el último microinversor hasta donde vamos a conectar a la red en el punto de acoplamiento común, en el tablero principal, no debe haber más del 2% de caída de voltaje. Y aparte, acá nos dice que una buena práctica es mantener menos del 1% de caída de voltaje en el cable Q. Es decir, el cable Q es el que va en donde están los paneles solares, en donde se conectaron los microinversores. Por ejemplo, si yo conecté 10 microinversores, entonces tengo 10 conectores de cable Q que están conectados pues, directamente a 10 microinversores. Y ahí estoy teniendo una caída de voltaje, dependiendo si yo instalo los módulos de forma vertical o los instalo de forma horizontal. Y vamos a ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el cable tiene ciertas medidas, dependiendo cómo lo instale, y entonces voy a tener una distancia que me va a producir cierta caída de tensión. Bueno, este documento está extenso, viene en inglés y nos habla de muchas cosas importantes, como es la caída de voltaje, pues cómo podemos conectar aquí un circuito. Si tenemos demasiada caída de voltaje, bueno, cómo podemos separar el circuito en dos secciones para minimizar la caída de voltaje y para obtener pues, mejores resultados con este equipo, ¿no? Pero bueno, está muy extenso. Solamente vamos a irnos aquí a la parte donde vienen las tablitas, ¿sí? Para los que se queden hasta el final, si quieren este documento, me mandan un mensaje y yo se los paso. Es un documento que lo emite la empresa Enphase, ¿sí? Entonces, a ver, vámonos aquí. Aquí habla del IQ6. El IQ6, vámonos al IQ7. Aquí viene desde el IQ6, el IQ7, el IQ7 Plus y todas las marcas, todas las actualizaciones. Bueno, aquí tenemos el IQ7 Plus. Nos dice aquí en esta parte, a ver, vamos a ver. A ver. Déjeme encontrar el lapicito. Aquí está. Bueno, aquí nos dice que estamos teniendo el IQ7 Plus. El más significa Plus. O sea, estas tablitas se refieren al IQ7 Plus. Si buscan el I6, pues buscan la tabla correspondiente. Que estamos a 240 volts, que es el voltaje que nosotros manejamos aquí en México. Y la P significa por trade. ¿Qué significa por trade? Que vamos a instalar nuestros módulos de manera vertical, se puede decir. Por trade significa como portarretrato. Entonces nos dice que la caída interna de voltaje en el cable Q, en la posición por trade,
va a ser la siguiente. Por ejemplo, si yo instalo 10 en un circuito, voy a tener 0.47% de caída de voltaje. Si instalo los 13, pues voy a tener 0.77. Entonces, si se fijan, al principio decía que en el cable Q, que es donde están los microinversores, no debe exceder el 1%. Así es que si yo instalo 13 microinversores con los 13 paneles en forma vertical, así en una sola cadena de paneles, pues no sobrepaso el 1%, así es que estoy bien, ¿no? En este caso. Ahora, acá abajo tengo otra tablita, que también es el IQ7 Plus, pero ahora dice L60. Significa landscape. Landscape, que es como si fuera panorámica, ¿no? Es decir, si instalamos los módulos fotovoltaicos de una manera horizontal. A ver, voy a subir tantito aquí a ver, voy a subir la lámina para que la vean mejor. Permítame tantito. A ver. No me tardo, ahí estoy aquí. Bueno, ahí está. Entonces voy a agarrar otra vez el lapicito. ¿Dónde está? Ah, no lo encuentro. Bueno, no encuentro el lapicito. Aquí está ya. Ya está. Bueno, entonces aquí me dice que es landscape de 60 celdas. Entonces, cuando es de 60 celdas, nosotros vamos a utilizar un cable Q, pero que se llama landscape. ¿Cuál es la diferencia entre el, el, el landscape y el portage? Bueno, no les dije hace rato, pero aquí 1.7. Bueno, a ver, voy a limpiar. Aquí 1.7 metros entre conector y conector. ¿Sí? Quiere decir que conecto el microinversor a la mitad del panel y luego a la mitad del otro panel pongo el otro microinversor y entre distancias voy a tener 1.7 metros entre conector y conector. Entonces, si se fijan, si yo pongo 13 módulos, entonces ya tengo 1.19 de caída de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que estoy excedido en eso. La solución que aplicamos en este caso es poder dividir el circuito. En lugar de poner los 13 en un solo circuito, podemos poner la mitad. Por ejemplo, pueden ser 7 y 6 para poder minimizar, que aquí sería .37 y .27. ¿No? ¿Sí? Que tendríamos que dejar un conector en medio para que de ese conector ya sacar la salida hacia nuestra caja de empalme. De hecho, en este documento no lo vamos a ver porque es muy extenso, pues vienen ahí las formas de poder seccionar el circuito de modo que de minimizar, pero aquí lo que quiero que entiendan es que si yo los instalo de forma horizontal y instalo el máximo por circuito, que son 13, pues ya estoy teniendo arriba del 1%, entonces voy a tener un valor de caída de voltaje superior al que me recomiendan lo que son el fabricante, así es que tengo que buscar la manera de bajarlo. ¿No? Ahora, si yo instalo módulos de 72 celdas, landscape, entonces tengo que comprar el cable landscape para 72 celdas y que tiene 2 metros entre conector y conector. Entonces, se fijan, para 13 micros, pues ya tengo 1.37% de caída de voltaje. Entonces, tendría que buscar la manera de separar el circuito de manera de que no me cause problemas la caída de voltaje. Entonces, para eso nos sirve mucho este documento
para sacar toda esa información y hacer bien la instalación, porque si no lo toman en cuenta al rato, esa caída de voltaje, pues obviamente que les va a afectar en el voltaje que van a estar recibiendo. Se supone que una instalación eléctrica debe cubrir pues todos los requisitos y uno de ellos pues tener el voltaje adecuado, ¿no? Que en México, por ejemplo, 220. Y si no consideramos las caídas de voltaje, pues no vamos a tener los 220, entonces es importante. Aquí les decía, en el caso de por trade, cuando se conecta en forma vertical, entonces si se fijan aquí, entre conector y conector tenemos 1 metro. Así es que es menos cable, o sea, 1 metro por 13, pues son 13 metros y no sobrepasamos el 1%. Pero si ponemos el de 72 celdas y que tiene 2 metros entre conector y conector, entonces al conectar 13, pues serían 26 metros de cableado, ¿no? Por eso es que sobrepasa la caída de voltaje. Entonces, ese documento es muy importante porque aquí vemos muchas características del microinversor que nosotros necesitamos conocer para poder instalarlo adecuadamente. Ya sea que vayamos a instalar un circuito, 2 circuitos, 3 circuitos. Aquí lo que nos recomienda es que la caída de voltaje no sea mayor al 1% en el cable que se conecta en los microinversores, que es el cable Q, y que no sea más del 2% hasta donde está el punto de acoplamiento común. Ahí nosotros tendríamos que calcular mediante una fórmula el cálculo de la caída de voltaje de donde termina el último el microinversor hasta la caja de combinadora, que sería el otro circuito, y después de la caja combinadora el punto de acoplamiento común. Vamos a suponer que sean como 15 o 20 metros de distancia entre que si instalamos en la losa, en la parte alta de una casa y bajamos la canalización y la tubería y el cableado hasta donde se encuentre el punto de interconexión, es decir, un tablero principal. Entonces hay que considerar esas caídas de voltaje para poder seleccionar el cable adecuado a nuestras necesidades. ¿Ok? A nuestras necesidades de corriente me refiero, ¿no? O sea, que pueda transportar la corriente. También, obviamente, hay que, la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas nos dice que podamos nosotros considerar varios factores de corrección, como es el factor de agrupamiento, es decir, si van más de 3 cables en una canalización, disminuye el 80% de la capacidad de conducción, ¿no? Entonces, si ya seleccionamos, por ejemplo, el calibre 12, pero le aplicamos ese factor, pues podría bajar la cantidad de corriente que va a permitir circular y podría quedarse corto con respecto a la cantidad de corriente que yo necesito manejar por todo el circuito. Entonces, tendría que mejorar el calibre y buscar el que se acople mejor. También nos dice que hay que hacer la corrección por factor solar, ¿sí? Es decir, si la tubería está expuesta o instalada directamente sobre la losa, va a tener un calentamiento mayor que si la instalamos un poquito más arriba. Entonces, sumándole la temperatura máxima ambiente más la temperatura de la corrección del factor solar, bueno, también se tiene que corregir el cableado. Entonces, son varios factores que hay que considerar. Por eso es que estos documentos son muy importantes. Están en inglés, hay personas que saben inglés y lo pueden traducir bien, y si no, pues con un traductor ahí de internet, de Google o algún otro, porque es importante considerar estos detalles, ¿no? Ok, bueno, pues eso es lo que con respecto al tema. Voy a regresar a la presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a cerrar aquí. Y bueno, entonces, para no alargarnos mucho, espero que hayan anotado o tengan presente todos esos detalles, porque me ha pasado que luego me hablan algunos compañeros, bueno, algunas personas que quieren hacer instalaciones que me conocen, pero que no se han capacitado y preguntan nada más así para como adivinando, bueno, aquí qué calibre le pongo y aquí, y cuántos micros puedo conectar en el circuito, y de qué potencias puedo conectar de paneles. Y entonces
tienen, ¿y cuál es la caída de tensión? Entonces tienen muchas dudas. Y la verdad es que no hay como estar capacitado, conocer a detalle cómo se determinan todos esos valores, analizar las fichas técnicas, poder estudiar lo que son los sistemas fotovoltaicos, la normatividad eléctrica tanto del país, en este caso pues la NOM de instalaciones eléctricas, o también la normatividad que emite la compañía suministradora de energía eléctrica, que en este caso en México pues la Comisión Federal de Electricidad, y en otros países pues deben de tener sus suministradores. Entonces, ahorita pues ya conocen ustedes, así en resumen, ya saben que este microinversor, el IQ7 Plus, le pueden conectar módulos de 235 hasta 440 watts, que tiene un máximo de entrada de hasta 60 volts de corriente directa y una máxima de salida eh, hasta, bueno, 1.21 amperes de corriente alterna, que puede funcionar desde menos 40 grados hasta 65 grados centígrados, es que aplica pues prácticamente para todo el mundo, ¿no? O si hay algunas zonas más extremas de temperatura, pues habrían que checarlas. Que la protección por el circuito es de 20 amperes, que la caída de voltaje en el circuito no debe exceder del 1% en el tramo de los microinversores y no debe de exceder del 2% en todo el tramo. Así a grandes rasgos, bueno, pues esa es la información que obtuvieron hoy y yo creo que les va a ser de utilidad. Bueno, si me permiten ahora, si me dan unos minutitos más, les voy a hablar acerca de lo que nosotros hacemos con la capacitación, qué es lo que les damos en este curso y también les voy a hablar acerca de lo que es la Academia de Formación de Instaladores Solares que se llama Solflix. Entonces, está excelente, no se la pierdan. Ahorita unos minutos más se las muestro. Entonces, lo que aprendieron hoy, pues es una pequeña parte, ¿no?, de lo que nosotros damos en nuestros cursos. De los cursos que nosotros tenemos, tanto presencial como en online, está el de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red con microinversores y el de sistemas interconectados a la red con inversor central. Próximamente vamos a tener también el de sistemas autónomos, los sistemas que requieren baterías para poder utilizarse en lugares donde no hay red eléctrica. Bueno, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que vemos en el curso con microinversores? Vemos como unidad 1 conceptos fundamentales. Ahí aprenden sobre la constante solar, la hora solar pico, la masa de aire, cómo es la orientación e inclinación de los paneles solares, qué pérdidas hay en el sistema y cómo compensarlas, las tarifas residenciales y comerciales y cómo proponer un proyecto a un cliente, y además el uso de aplicaciones que existen para determinar la hora solar de cualquier lugar del mundo, para dar la inclinación adecuada y la orientación, o sea, aplicaciones que podemos nosotros utilizar, que son gratuitas esas aplicaciones. En la parte de la unidad de componentes de la instalación, pues analizamos de manera muy amplia lo que son las estructuras, lo que son los módulos fotovoltaicos, los paneles, su ficha técnica, sus valores de corriente, voltaje, cómo se comportan con los cambios de masa de aire, de temperatura, de la, el constante solar, es decir, de las condiciones que se llaman estándar de prueba. También hablamos de los microinversores en phase, IQ7 Plus, o también de los APS, que son los líderes en el mercado, aunque hay otras marcas que prácticamente si instalan microinversores en phase, pues no les va a costar trabajo instalar APS ni cualquier otro, porque básicamente tienen lo mismo. O sea, está el microinversor, tienen sus conectores especiales, tienen su cableado y tienen su tabla técnica donde vienen todos los datos como el que vimos hoy, y también tienen sus documentos donde nos indican las caídas de voltaje, etcétera. También, bueno, analizamos el cable Q, cuáles son los conectores que se utilizan, la caja de empalme, la caja combinadora, las protecciones que utilizamos, el monitoreo para poder saber cómo está la producción, cómo están las potencias de esos módulos, la aplicación que se tiene que bajar para poder ver todos esos datos.
Y también en la unidad del diseño del sistema, pues ahí ya hacemos los cálculos de la potencia fotovoltaica, seleccionamos el número de módulos fotovoltaicos y de microinversores, dependiendo de la marca que nosotros hayamos escogido y de acuerdo a los datos que ya vimos ahorita. También hacemos el cálculo del calibre de los conductores por amplitud y por caída de voltaje en los tramos correspondientes, es decir, en el tramo de instalación de los módulos, en el tramo de la caja de empalme hasta la caja combinadora y en el tramo de la caja combinadora a lo que es el punto de acoplamiento común o el punto de interconexión. Entonces, todo eso, ¿no? Ok. Todo está en base a la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, la NOM 01C de 2012, aquí perdón, me equivoqué, 2012, la más reciente, y a la especificación de la Comisión Federal de Electricidad aquí en México, la G0104, que es la 2008, es la más reciente que tenemos ahorita. Entonces, también vemos en la unidad de catálogo de proveedores, les doy una serie de recomendaciones de proveedores donde pueden comprar equipos, herramientas, accesorios, equipos de medición. Y también les doy pues listas de precios de equipo y de todo el equipo que necesitan para sus proyectos para que hagamos nosotros un ejemplo de cómo sacar el costo de un proyecto, donde incluimos pues tanto la lista de precios como también la mano de obra y todo lo que incluye la instalación. Entonces todo eso lo vemos en el curso. Y pues, ¿qué es lo que aprenden con toda esta información? Pues algo muy importante, aprenden cómo crear un negocio rentable. Y ese negocio es a partir de ayudar a la gente a solucionar sus problemas de pagos altos, porque normalmente la gente dice, pues me llegó un recibo de 5,000 pesos, de 6,000 o hasta de 10,000 o más, ¿no? Y pues obviamente que no son cantidades pequeñas como para estarlas pagando cada bimestre. Entonces buscan una solución y dices, bueno, pues yo te ayudo diseñándote tu sistema fotovoltaico, instalándolo, y a partir de ahí, pues vas a pagar, en lugar de los 5,000 o 10,000, vas a pagar 100 pesos, 200, etcétera, ¿no? Dependiendo del porcentaje de energía que se vaya a generar de acuerdo a las necesidades y a la decisión del usuario. También te sirve para actualizar tus conocimientos, a lo mejor ya conoces, pero o eres instalador, electricista, y bueno, hay que estarse actualizando continuamente, hay que estar aprendiendo, hay que estar conociendo las nuevas tecnologías, porque eso nos puede ayudar para agregar, como dice acá abajo, este servicio a su actividad laboral, es decir, ya aparte de lo que ya saben, pues agregar este servicio y obviamente generar ingresos. O si quieren instalar en su casa, ¿no? Por ustedes mismos, se ahorran el pago al instalador y además compran los materiales y ustedes mismos lo hacen, ¿no? También algunos que, por ejemplo, están estudiando carreras de ingeniería renovables, u otras relacionadas con la energía, pues buscan un empleo al término de su carrera, pues que mejor ya tener un conocimiento, porque hay empresas que andan buscando precisamente gente que se interese en trabajar en estas tecnologías, en estas instalaciones. Además, pues si eres emprendedor podrás poner tu negocio, ya sea que sea negocio de instalaciones o negocio de vender equipo nada más. Pues podrás aprender a hacer una instalación física, porque también me han dicho a algunas personas, bueno, que pues han visto mucha teoría, pero básicamente con toda la teoría que saben, si les dieran el equipo y les dijeran pues instala, pues no lo podrían hacer porque no han hecho una instalación física. Bueno, entonces aquí les enseñamos paso a paso cómo hacerlo. Y a final de cuentas todo eso se resume en generar ingresos con ese conocimiento, generar ingresos con ese conocimiento, ¿sí? Este curso, mis cursos están registrados en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, STPS, de aquí de México, el país, tienen valor curricular y pues podemos otorgar el formato de habilidades laborales de C3 que muchas empresas lo solicitan. Los cursos están alojados en una plataforma en www.solesis.com y pues son aproximadamente 10 horas de contenido en video. Lo pueden estudiar a su tiempo, a su ritmo, en cualquier momento, los 365 días del año, los 7 días a la semana, en cualquier momento, porque pues ya están ahí grabados, ¿sí? Miren, este curso, si ustedes lo compran en la página de solesis.com,
tiene un costo de 2,999 pesos. O sea, entran a www.solis.com, ahí trae ya el pago para hacer pagos con tarjeta y les cuesta 2,999 pesos. Pero yo no quiero que, o sea, para ayudarlos, para apoyarlos, que paguen esa cantidad, sino algo mucho menor, y ahorita se los voy a explicar. Les voy a platicar varias opciones y ya ustedes, en su caso, cuando las vean, ya analizan. Opción 1, son 3 opciones nada más. Opción 1 es acceso al curso online, sistemas fotovoltaicos interconectados a la red con microinversores. Solamente el acceso al curso serían 750 pesos en pesos mexicanos. Si viven en otro país, bueno, $37. Entonces, ¿qué obtienen con eso? Bueno, acceso al curso en la plataforma, 750 pesos. Ahora vamos a ver la opción 2. Es acceso al curso online también con microinversores, pero esta opción incluye 2 sesiones de asesoría programadas en vivo vía online para resolver dudas. Es decir, lo compran, lo empiezan a estudiar y a la semana nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, pues vamos a conectarnos en una sesión de asesoría para cualquier duda que ustedes tengan y ahí la vamos resolviendo, ¿no? Entonces, si les gusta esta opción, bueno, ahí el costo sería, ya incluyendo las asesorías, sería los 1,000 pesos. Y para gente en el extranjero, bueno, $49. Ok, y vamos a la última opción, que es la opción 3. Esta opción 3 es para que ya nadie diga que no tengo dinero. Porque, miren, yo he probado con algunas personas en darles capacitación gratis y créanme que no la valoran, no asisten, no se conectan, a pesar de que es gratis, ¿no? Entonces, como que tienen a no valorizar lo que se les está dando. Tenemos esta otra opción que se llama Solflix. ¿A qué se refiere? Es un tipo de academia de instalador solar desde cero para pagar una mensualidad. El curso de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red con microinversores lo veríamos en 5 meses. ¿Por qué? Porque estaríamos teniendo una clase por semana y irían avanzando un poquito más lento, pero bueno, en 5 meses, que el tiempo se pasa de todos modos, y haciendo un pago mensual. Esta academia es 250 pesos mensual durante 5 meses. ¿Qué es lo que vemos en la academia? Bueno, vemos una clase por semana separadas por unidad, es decir, la unidad de fundamentos, ¿no? Y en esa unidad pues vamos a ver los conceptos, hora solar, inclinación, pérdidas, etcétera. O sea, todos los conceptos, ¿no? El análisis de lo que es el panel y cómo nosotros podemos obtener mejores si los orientamos y los inclinamos de acuerdo a las recomendaciones. También vamos a tener la unidad de los equipos que se utilizan, los elementos. Ahí vamos a analizar, pues, así como analizamos ahorita muy rapidito el microinversor, pues vamos a analizar también, pues, los paneles, el cable Q, la caja combinadora, o sea, todo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo una clase por semana, dividida en unidades, como si estuvieran en una escuela, ¿no? En donde van viendo, ya ven que en la escuela que ven un poquito de matemáticas, ven un poquito de español, ven un poquito de diferentes materias, y así a cierto tiempo pues ya avanzaron. Entonces así sería. Tendríamos una asesoría mensual en vivo, donde todo lo que hayan visto en el mes, si tienen dudas, ahí las checamos. Las clases van a ser en video y se van a tener acceso a ellas en cualquier momento. Les voy a ir dejando algunas tareas y ejercicios para verificar que vayan avanzando. Pues el curso se va a ver en 5 meses. Y se van a ir agregando otros temas de interés, como puede ser de instalaciones eléctricas, circuitos, por ejemplo, cómo conectar en serie en paralelo, mantenimiento, seguridad, por ejemplo, etcétera. O sea, algunos otros temas de interés. Podrán obtener un diploma con valor curricular y formato DC3 al terminar y que hayan aprobado sus evaluaciones, porque eso pues les puede servir, ¿no? Entonces, si participan en la opción 2, que es la de los 1,000 pesos, o en la Academia Solflix, ahí en cualquiera de esas dos les voy a dar estos obsequios que comentó Carlos, que son unos Excel.
Este formato de Excel para cálculo rápido está muy bueno, muy práctico, porque simplemente metemos los datos del recibo y ahí ya nos da todo lo que necesitamos nosotros para decirle al cliente, ¿no? Cuánto es la potencia fotovoltaica, cuánto le va a producir, qué porcentaje, nos da gráficas y etcétera. Está muy completo. También el Excel para el cálculo del costo del proyecto, en donde pues ya vienen prácticamente todos los elementos que intervienen en la instalación, ya nada más hay que irle actualizando los precios e inmediatamente pues ya le da el costo final. Terminan de meterle precios y ya tienen ahí el costo del proyecto, incluyendo la mano de obra y cualquier otro elemento que se requiera. Y también hay un Excel para el análisis del retorno de la inversión, que eso es muy importante porque el cliente pues a la hora de que le presentes el proyecto, dice, bueno, pues voy a invertir 100,000 pesos, 80,000 o 120, lo que cueste su sistema. ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? Entonces, ya no tienen que hacer demasiados cálculos, simplemente le meten los datos de la producción que va a dar ese sistema, que se los da el Excel del cálculo rápido, y prácticamente ya están obteniendo ahí los datos de en cuántos años recupero su inversión y cuánto se va a ahorrar en el tiempo de vida útil de su sistema, etcétera. Son varios datos. Y también, pues, les voy a incluir la sección de videos de instalación, y en este caso les muestro parte por parte, es decir, la estructura armada, les explico cómo se tiene que instalar en un techo, los módulos fotovoltaicos, cómo se conectan, cómo se conecta el microinversor, etcétera, ¿no? O sea, todos los elementos del... Y yo lo voy haciendo ahí porque pues son videos que están grabados precisamente paso a paso, ¿no? Para que sea claro y sin ninguna duda, pero acuérdense que también tenemos opción en estos dos casos, en estas dos opciones, asesorías para poder resolver dudas. Así es. Y la garantía, como siempre les digo, dice, como estoy seguro de que lo que les voy a enseñar es de gran valor, si al terminar el curso no estuvieras satisfecho con lo que te enseñé, me lo es saber y te devuelvo tu dinero. Por ejemplo, Carlos, yo creo que sí está satisfecho porque ya ganó su primer proyecto. Claro, claro, de hecho aquí tengo la hoja porque vean que no es mentira, mira. No sé si se alcanza a ver, aquí está la fecha de ayer, donde se hizo el pago, y los nombres de lo que se mandó a pedir. Ajá. A Paxol. No sé si lo alcanzan a ver por ahí. Se ve la hoja, no se ven los datos, pero sí, ahí está más o menos. Ajá. Que fue lo que mandé a pedir ayer para la instalación que vamos a hacer.